Hola, muy buenas tardes, alumnos de la materia de matemáticas financieras. Estamos llegando a nuestro último, a nuestra última clase. Espero que hayan podido ver las clases y hayan sido de provecho. He estado calificando algunos trabajos y con gusto, con alegría les digo que la mayoría de ustedes veo que han entendido perfectamente el tema y que han ido eh, progresando con sus tareas y creo que con lo aprendido y lo esperado que cualquier maestro pueda tener para que ustedes estén aprendiendo. De hecho, hoy califiqué varios y me da gusto a algunos otros. Les he hecho algunos comentarios para que puedan corregir en tiempo y forma y podamos modificar su calificación en caso que el ejercicio haya estado mal. Pero como les decía, hoy llegamos a nuestra última clase. Estamos cerrando ya con conceptos acerca de qué es la bolsa de valores. Y hoy vamos a terminar con, este, con este tema que empezamos la semana pasada. Hoy lo terminaremos y terminaremos de manera con broche de oro con un videíto dando una explicación de qué es la bolsa de valores mexicana. Entonces vamos a retomar nuestro tema de la bolsa de valores. Para ello voy a compartir con ustedes la presentación que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, como les comentaba, la clase pasada estuvimos revisando el tema de, pues, qué es la bolsa de valores, ¿no? Platicamos de ello, quiénes participan, los beneficios de estar ahí, pusimos las bases de qué significa una inversión y quiénes pueden invertir ahí, ¿sale? Ahora, vamos a ver cuáles son los tipos de valores en los que puedo invertir. Número uno es la renta variable. ¿Qué es la renta variable, chicos? Son aquellos cuya rentabilidad medida básicamente por los cambios de su precio de cotización a la bolsa, es variable, es decir, cambia, ¿no? En función a diferentes factores tales como la coyuntura internacional y nacional, desempeño y resultados de la empresa, política de dividendos, expectativas, etcétera. Otorgan a su poseedor derechos de la propiedad sobre el patrimonio de la empresa. Algunos tipos de valores de renta variable son las acciones comunes, las acciones de inversión, los certificados de suscripción preferente, las cuotas de participación en fondos de inversión. Entonces, jóvenes, todos estos son instrumentos, acuérdate que yo te había comentado, instrumentos financieros con los cuales nosotros podemos llegar a invertir en una bolsa de valores. ¿Con el fin de qué? Pues de volvernos socios, ¿te acuerdas que habíamos visto? Ser socios de grandes empresas, con el fin de poner a nuestra empresa a invertir ahí, a cotizar ahí y que otros inviertan en nuestra empresa, etcétera. Todo esto con el fin de generar ganancias, ¿no? Por eso es todo lo que vemos las primeras semanas, por eso entender que es un interés simple, que es un interés compuesto, qué es una anualidad, qué son las amortizaciones, cuándo hay una depreciación, etcétera, ¿no? Todos los temas que estuvimos revisando durante estas semanas, antes de llegar a las semanas, a estas dos últimas semanas, para poder entrar de lleno a los temas de bolsa de valores. Pues es importante que viéramos primero toda esa parte inicial, sobre todo para los chicos de administración o la gente que estudia finanzas o los chicos de mercado, de turismo, es muy importante que a lo mejor ustedes no van a manejar estos temas de inversión ni dónde invertir ni cómo invertir. Seguramente lo hará el financiero o el contador de su empresa, pero es evidente que ustedes tienen que saber y tener una idea de cuando su jefe o cuando alguien en una junta esté hablando de estos temas, pues por lo menos seguir el camino, seguir lo que están diciendo para, como les digo, es pura cultura general y entendimiento. Y quién sabe, ¿no? Quizás te toca ser el jefe de esa empresa, el gerente, y pues tienes que manejar estos temas, ¿no? O el del hotel, o el del el consorcio hotelero, ¿no? Pues desde un hotel hasta un consorcio hotelero, desde una agencia de marketing hasta toda, imagínate manejar toda la publicidad de una empresa tan grande de comunicaciones como Televisa, no lo sé, y todos ellos manejan finanzas. Entonces es importante que yo pueda entender ciertamente, esto lo voy a repetir, los asuntos y las decisiones financieras siempre las va a tomar el área de finanzas y los directores de la empresa, pero es importante que yo pueda seguirlo
independientemente, como desde la primera clase te hice énfasis, es un tema de cultura general y cultura personal, ¿no? Es parte de agregarle capital social, capital intelectual a nosotros para que cuando pidamos un préstamo, nos den una tarjeta, sepamos en qué nos estamos metiendo y cómo manejarla, ¿no? Entonces, todos estos tipos de valores en renta variable los podemos utilizar, ¿no? Acciones. Ahorita vamos a ver el desglose de alguna de ellas, de las acciones, ¿no? En una empresa, la participación, certificados, pero quédate con esto, son instrumentos para invertir, ¿no? Ahora, son variables por como dice el texto, porque al final del día varían según el contexto económico, ¿no? Por eso es bien importante siempre tener un contexto político, económico sano en nuestros países para evitar que la bolsa y las acciones caigan, vengan a la baja y luego no podamos seguir creciendo como país porque en el momento en que yo dejo de crecer como empresa, pues inmediatamente afecta a la parte macro de un país, ¿no? Siempre la parte microeconómica va a afectar a la macroeconómica. Y si las empresas están débiles y debilitadas, si las familias están débiles y debilitadas, que son las que trabajan en las empresas, son las que invierten el dinero, entonces imagínense cómo se ve pues un país así, ¿no? Entonces es bien difícil que haya un crecimiento. Por eso es bien importante que los países puedan trabajar en tener estabilidad política, estabilidad financiera, y obviamente construir un proyecto de nación que nos permita crecer, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de valores en los que puedo invertir? Número 2, renta fija, que son los valores representativos de deuda. Son aquellos cuya rentabilidad se mide básicamente en términos de una tasa de interés fija, pactada sin cambios para el periodo de emisión o de una tasa de interés determinada que puede variar a lo largo de la emisión, lo que debe ser informado por la empresa antes de su colocación. Otorgan a su poseedor derechos crediticios, como cuáles otros instrumentos tenemos en la renta fija, pues están los tipos de bonos, que son, bueno, están los bonos y tenemos distintos de bonos como corporativos, de arrendamiento, de deuda, ¿sale? Hipotecarios de titulización. Entonces, la renta fija, a diferencia de la renta variable, ahí sí, el gobierno, la empresa, no importa lo que pase, chicos, esté cayendo México a pedazos, es una renta que no se mueve, ¿no? Generalmente permanece en tal cual nos la anunciaron, ¿no? Esta renta, este interés es del 20% y no se va a mover pase lo que pase, ¿no? Entonces, porque así se pactó, ¿no? Entonces, todo esto se mueve más bien en el valor que se le da a las tasas de interés, ¿no? Obviamente volvemos al tema. La gente que ya te da una renta fija o te permite invertir en algo fijo, pues son empresas muy consolidadas o países muy consolidados, porque vuelvo al tema. En cuanto haya una situación, por ejemplo, ¿qué ha pasado en México ahorita? Que está la inflación tan fuerte, que está el tema de una desestabilización política con el tema de nuestro presidente y los medios de comunicación. Todo eso impacta directamente a la economía. Y obviamente una de las cosas, los reflejos que inmediatamente se ve reflejados de que hay una crisis en el sector económico, político, social, es en las tasas de interés. Las tasas de interés inmediatamente suben. John Biden también hace unas semanas, lo escuché en una conferencia en la Casa Blanca decir que para poder estabilizar, porque ellos también tienen un momento de inflación como nunca antes la habían tenido, entonces va a tener que subir las tasas de interés, ¿no? Entonces, todo se mueve en base a la estabilidad económica. Evidentemente, si tú inviertes en un instrumento de renta fija, como hemos quedado, no se mueve, ¿no? Te lo van a respetar. Entonces, eso es bueno para bien en el sentido de que, pues al final del día, si hay una devaluación o si hay un problema, tu renta no va a cambiar. Es malo en el sentido de que si la economía va pujando y va creciendo, pues no van a no vas a crecer más, ¿no? Aunque puedas crecerlo. Entonces es importante que vayas observando cuáles son mis instrumentos para invertir en renta variables, pues acciones, ¿no?
¿Cuáles son la renta fija? Los bonos. Ahora, vamos a ver qué son las acciones, que es lo que yo te decía. ¿Qué significa ser accionista? Ser accionista significa ser dueño de parte de una empresa, ¿sale? De la cual se adquieren acciones. Esto otorga ciertos derechos políticos y económicos dependiendo de la acción que posea. Te repito. Ser accionista, ya lo habíamos visto la clase pasada, es ser dueño de una empresa. Pasar a ser parte, dueño de una empresa, ¿no? De la cual tú adquieres acciones, valores, ¿no? Que te hace ser titular en cierta medida, en cierto porcentaje de esa empresa, ¿no? Obviamente esto te otorga ciertos derechos políticos y económicos dependiendo de la acción que se posea. Por supuesto, si tú tienes una acción del punto y cacho, del 5%, pues obviamente eres un accionista muy minoritario, y pues obviamente pues tu participación será nula en el sentido de si es tan pequeña esa inversión, pues no eres una persona sujeta a tomar decisiones, pero obviamente, como ha visto Carlos Slim, tú sigues sus inversiones, conforme fue creciendo económicamente, él fue invirtiendo económicamente en el tema de las acciones en empresas y poco a poco fue invirtiendo y adquiriendo acciones de empresas grandes hasta que ya se volvió socio mayoritario o bien el socio, como te digo, el socio mayoritario o parte de los socios que están en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué significa ser accionista? Ser dueño, significa ser dueño de parte de una empresa, ¿no? De algo, de un pedacito de esa empresa. Tipos de acciones, que es lo que llamamos para la renta fija, la renta variable, son valores emitidos por empresas constituidas como sociedades anónimas que otorgan algunos derechos a sus propietarios, como participar en el capital y las utilidades de la empresa, votar en las juntas generales, fiscalizar la gestión de los negocios de la empresa, entre otros. Yo me quedaría con el punto de que cuando tú inviertes en acciones normales en una SA, una sociedad anónima, tú puedes participar en el capital y en las utilidades de la empresa. Además de votar en las juntas, ¿no? Eso está interesante. O sea, en las acciones normales, comunes que nosotros conocemos, podemos recibir a cambio de esa inversión en votar en juntas y recibir capital y poder dar capital, perdón, y recibir utilidades de la empresa. Entonces, te vuelvo a repetir, eso tiene mucho que ver con la cantidad de acción que tú vayas a comprar, ¿verdad? Si tus acciones son chiquitas, pues tu participación es chiquita, tus utilidades son chiquitas, y tu capital invertido fue chiquito, pues no puedes votar en las juntas, ¿verdad? Pero si es una cantidad considerable en que ya tu palabra cuenta, pues es importante que estés enterado para que tú puedas participar. Lo que sí que te quede claro, por más pequeña que sea tu acción, tú pasas a ser parte de ese pedacito de la empresa. ¿Sale? Acciones de inversión. Son valores que fueron emitidos como parte de la cuenta de participación patrimonial de trabajo de determinadas empresas y que confieren solo el derecho de recibir dividendos y participar en la Junta General de Accionistas, pero sin derecho a voto. Entonces, las acciones de inversión son aquellas que solamente tú tienes derecho a recibir dinero y participar en la junta, pero no votas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque digamos que en estas acciones de inversión tú solamente vas a invertir dinero, pero no te vas a involucrar en las decisiones de la empresa. No es tu interés. Es bien importante hacer la diferencia. Acciones comunes, tú entras de lleno, ¿no? Tú entras de lleno, compras el 30, el 40, el 50% de esa empresa, entonces tienes, como sumaste bastante capital al capital social, o sea, metes capital social a esa empresa, compras acciones, entonces tienes derecho a estar en las juntas, tienes derecho a votar y a recibir utilidades. En las acciones de inversión no, en las acciones tú vas a llegar y vas a meter una inversión, ¿no? Voy a dar como si fuera casi un préstamo, pero es como, yo voy a meter mi lana a ustedes para que ustedes hagan crecer la empresa y empiezan ellos a trabajar con tu dinero para generar dinero. Y tú obviamente lo único que vas a hacer es el receptor de ese dinero, ¿sale? De los dividendos. Puedes estar en las juntas por derecho, pero no puedes votar, ¿sale? No tienes derecho, porque lo único que hiciste fue poner el dinero en la mesa, nada más. Es muy importante hacer esa diferenciación.
¿Cómo se gana al comprar acciones? De dos formas. Cuando la empresa genera utilidades, el inversionista tiene derecho a recibir una parte proporcional de estas dependiendo de la cantidad de acciones que posee, lo que yo te decía, ¿no? Tú puedes generar utilidades dependiendo del porcentaje de lo que tú seas dueño de esa empresa. Si eres un dueño del 10%, pues te toca el 10%. Si es del 30%, te toca el 30%. Otra forma es a través del diferencial de precios. Esto significa vender las acciones a un precio mayor al que pagó por la compra. Es decir, cuando tú ya no quieres pertenecer a esa empresa, pones a la venta tus acciones y pues te las tienen que comprar en base a lo que tú, en lo que tú las compraste, ¿verdad? Para poder entrar. Vamos a ver que tenemos distintos mercados de valores. El más conocido de ellos es como la New York Stock Exchange, conocida como la Bolsa de Wall Street, ¿no? La American Stock Exchange, el Nasdaq, otros. Todas estas son bolsas de valores que están en los mercados de valores. En Nueva York, la más importante, en el American Stock Exchange, el Nasdaq, que son las bolsas de valores más importantes de el mundo. Bueno, ahí también está la bolsa de los valores de México, que es ahorita el video que vamos a ver. Entonces, pues con eso terminamos. Bienvenida, Pau. Generalmente no se conectan mucho al viernes y estaba repasando con ustedes el tema de estas 2 últimas semanas se vio, Pau, todo el tema de qué es una bolsa de valores, ¿no? Y estuvimos platicando estuve dando la clase de qué es un mercado, ¿no? Una bolsa de valores al final es un mercado de oferentes y demandantes que pues tienen un solo objetivo, ¿no? Invertir, ¿no? Y hacer crecer sus empresas y van a crecer e invertir en temas como instrumentos financieros que le llamamos, Pau, como lo que son acciones, bonos, papeles comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, también hablamos que las operaciones de compraventa en una bolsa de valores generalmente los hacemos por los agentes de bolsa y les ponía el ejemplo de Leonardo DiCaprio, su película El Lobo de Wall Street. Es importante que nosotros podamos asesorarnos de esa gente porque son expertos financieros. Incluso les decía en esa clase, Pau, que hay gente que nunca estudió finanzas, pero que se tomó un curso y la especializaron en eso y se vuelven expertos en ese tema. No necesitan ser financieros para poder ser agentes de bolsa, porque hay un curso en el que te capacitan. Yo estaba muy joven, alguna vez fui a eso, a una entrevista de trabajo de eso, no, estaba muy chico, muy chico. La verdad es que como que no entendía mucho la onda y yo creo que por eso no me quedé, porque no sabía bien a qué iba, ¿no? Entonces, pero pues te lo digo porque ahí en esa entrevista me dijeron que no importaba que yo estuviera estudiando comercio internacional, ellos me preparaban para todo este tema. Es importante ese punto porque los agentes de bolsa son los que saben dónde invertir, cuándo invertir, cómo invertir, qué cantidad para no perder dinero. También platicamos en las clases que pues, en el mercado de valores participan todas las bolsas de valores que ahorita necesitamos. Obviamente las emisoras, que son estas empresas, estas bolsas, los inversionistas que van, la persona que está como superintendente de los valores, están todos los intermediarios financieros, como la gente de bolsa, los bancos, casas financieras, etcétera. Y obviamente hay clasificadores de riesgo para avisarte dónde, en los diferentes fondos de inversión, pues donde hay un tema de riesgo, Pau, ¿no? Por supuesto que es benéfico, porque obviamente si tú inviertes en una bolsa de valores, pues obviamente es un mercado bursátil, muy controlado, muy seguro, ¿no? Muy vigilado por autoridades no solo nacionales, sino internacionales, por lo que te da seguridad, liquidez y transparencia. Hay diversidad de opciones dentro, como hay muchas empresas de muchas industrias que invierten ahí, pues a ti te da la oportunidad, Pau, de invertir en todas y decidir en cuál. Obviamente te da una rentabilidad, pues quiere decir que te va a generar ganancias y obviamente pues te permite, como veíamos hace unos minutos, convertirte en propietario, ser parte de las grandes empresas que están ahí, ¿no? ¿Qué significa invertir? Pues ya lo hemos platicado mucho durante todas estas semanas, Pau, pues es poner a trabajar tu dinero. Empiezas con un capital inicial, ¿no? Y lo pones a trabajar en
en un fondo de inversión, en una sociedad de inversión, en las acciones de una empresa y obviamente pues tú esperas un beneficio a mediano o largo plazo asumiendo un determinado riesgo. Yo ya les he explicado en las otras clases que dependiendo del instrumento en el que tú decidas invertir está tu riesgo. Hay instrumentos que los bancos cuidan mucho para que no pierdas tu dinero, solo sea ganancia o pierdas muy poquito. Pero hay otros tipos de instrumentos que tú arriesgas todo por el todo, ¿no? Entonces, pues tienes que tener esa parte. Mucha gente que es muy necia, Pau, lo digo que trabajé en un banco en el que se resiste a entender que perdió dinero. Pues perdiste dinero, ¿no? Decidiste este fondo de inversión que arriesgado, sí te deja más dinero que uno tradicional o un pagaré, ¿no? Que son muy cuidados, pero pues hay un riesgo de perder dinero, ¿no? Y hay distintas formas de invertir, no solamente es en el mercado bursátil, sino pues tú puedes adquirir casas, terrenos, ¿no? Puedes comprar instrumentos mismos financieros de inversión para acrecentar tu capital, ¿no? Entonces, pues hay diferentes formas de invertir, ¿vale? ¿Quiénes pueden invertir? Pues dijimos todos, ¿no? Todos pueden invertir, no se necesita un monto así brutal para poder invertir, pero simplemente en base al monto que inviertas, pues va a ser lo que tú recaudes, que es lo que veamos, y las acciones que puedas comprar de alguna empresa. Hoy hablamos rápidamente, Pau, que hay dos tipos de valores en los que puedo invertir, la renta variable y la renta fija. La renta variable son aquellos que cambian según la estabilidad de un país, su economía, etcétera. ¿Por qué? Porque pues están supeditados a cómo se mueve la economía, ¿no? Es de renta variable. Las más comunes son las acciones, los certificados y cuotas de fondos de inversión. Entonces, lo que yo les comentaba antes de que te conectaras, Pau, es que para que esto pueda ser viable y podamos estar tranquilos, pues un país tiene que gozar de estabilidad política, económica y social, cosa que, por ejemplo, nuestro país no goza, ¿no? Es un tema de, pues ahorita con todo este relajo del presidente con los medios de comunicación, le atacan su modelo económico. Entonces, híjole, la verdad es que a veces los políticos son medio mensos sin entender que los afectados son las empresas y las personas, porque tienen invertido su dinero y si no hay estabilidad en esa bolsa, en ese mercado bursátil como la Bolsa Mexicana de Valores, pues hay un tema muy cañón, ¿no? Entonces, esta renta variable depende de la coyuntura de una nación y obviamente, pues, de los resultados de esa empresa. Y si esa empresa que está en México no se siente tranquila, pues tenemos un problema serio. Los de renta fija, esos no se mueven, Pau. Yo se los he platicado desde las primeras clases, es los bancos, las empresas, las instituciones que ustedes pueden invertir, en los cuales tienen una estabilidad muy potente y pueden ellos mantener el pacto de una renta a cierta cantidad, ¿no? Te ponen un porcentaje de inversión del 20% o del 30% y te van a mantener, te van a respetar ese porcentaje de tasa de interés porque tienen los medios para solventar esa tasa fija y no se te va a mover aunque el país esté cayendo a pedazos o tendría que estar en una situación muy grave, pero no te lo van a mover. Lo desafortunado de eso es que si hay oportunidad de crecimiento mayor, pues tampoco, ¿no? Ahí te vas a quedar en lo que pactaron, ¿no? Si pactaron el 5% es el 5%. Oye, pero el país ha crecido más y etcétera, pues qué bueno, pero tú decidiste invertir en renta fija y eso es especialmente con los bonos, ¿vale? También platicamos ahorita que las acciones, pues significa ser parte de una empresa. Al momento que tú adquieres acciones, Pau, pues te conviertes en parte de esa empresa, obviamente dependiendo el monto que inviertas y las acciones que adquieras. No importa que adquieras el 0.1, de todos modos ya eres dueño y parte de esa empresa, pero obviamente pues con tus limitantes, ¿no? Eso está padre, adquieres derechos y obligaciones dependiendo de las acciones. Que ahorita hay las de acciones, las comunes y las de inversión. Las comunes son muy sencillas, Pau, es en donde tú metes capital social a la empresa y por eso te ganas el derecho de tener utilidades, de participar en las juntas, de votar y tu voz se escucha en el tema de que al adquirir parte de esas acciones de esa empresa, pues tú te vuelves parte de la toma de decisiones y de las utilidades. Cuando hablamos de acciones de inversiones, cuando simplemente Paulina va a llegar y va a decir, yo tengo
500,000 pesos, los pones a trabajar en esa empresa, pero solamente como inversión. No te involucras ni te involucran en temas de toma de decisiones, no ocupas un puesto en el acta constitutiva, simplemente tú decidiste invertir, por lo que solo tienes dos cosas: recibir dinero y poder ser partícipe de las juntas de trabajo, pero solamente como participante, no como tomador de decisiones, ¿no? ¿Cómo ganas con las acciones? Pues una de dos. La primera es que dependiendo del monto de acciones que hayas comprado, pues de eso va a ser tu utilidad de ganancia, ¿no? Entonces, eso obviamente es una cuestión matemática muy clarita, ¿no? En base a lo que hayas adquirido, vas a ganar. Y la otra es que cuando ya no quieras pertenecer a esa empresa y la pongas a vender tus acciones, las puedes vender un poco más caras si la empresa pues ha generado cierta prestigio y ha crecido, pues obviamente tú puedes no solo recuperar tu dinero, sino ganar más. Y vimos distintos mercados de valores. Los más conocidos es la bolsa de Wall Street, que digo, por eso se llama el logo de Wall Street, la película. Está el AME y el market, ¿no? El over the counter market, que es el Nasdaq, que son bolsas de valores que están en mercados de valores para estar trabajando continuamente. Ya para terminar, no sé si tengas alguna duda. Estamos cerrando el día de hoy, pues, toda la clase de matemáticas financieras. He estado calificando trabajos y, bueno, me da gusto ver que ustedes han entendido a la perfección el tema. Como les comentaba ahorita al inicio, Pau, pues hoy es la última clase, como la despedida ya también, y nada más pues para darle cierre a esto. No sé si tengas alguna duda de lo que se vio durante estas semanas, Pau. Hola, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes, muchas gracias. Lo que pasa es que desafortunadamente por horarios no me he podido conectar, pero sí he ido viendo mis clases y he ido haciendo los trabajos. No, creo que sí ha sido bastante entendible y le agradezco muchísimo. En estos días, bueno, yo creo que entre hoy y mañana estoy enviando todas mis tareas y ya para poder concluir. Ok, Pau, pues no tengo el gusto de conocerte ni siquiera por cámara, pero pues te agradezco la atención y cuídate mucho. Ya no te quito tu tiempo, sé que estás trabajando. Sí, no se preocupe, no me quita el tiempo, al contrario, muchas gracias y mucho gusto ahí, luego me conocerá, va a ver. Ok, hasta luego, Está Pau, muy cuídate bien, mucho. profe, gracias, hasta luego.